Buenos días, mi nombre es Carla Citlali Sánchez Torres, soy de la Facultad de Derecho del grupo de primero C de la institución UADEC. Hoy les voy a presentar la cultura egipcia. ¿Qué es la cultura egipcia? La cultura egipcia es conformada a partir de la forma de vida y las costumbres de tradiciones existentes en la sociedad egipcia de la antigüedad. Esta se inicia en el Neolítico y evolucionó a lo largo de 3000 años, hasta la época romana, donde los romanos decidieron quitar todo e inculcar todas sus creencias cristianas. También se dice que esta tiene un origen gracias a Seth, el hijo de Noé. Aún así, a pesar de esto, esta es una de las más potentes culturas, puesto que ellos se manifestaban a través del papiro. Ellos manifestaban todo su carácter jurídico y religioso. Ahora, la alimentación de la cultura egipcia variaba bastante, puesto que abundaban en producción y consumo de verduras, tanto como la cebolla, los ajos, los pepinos, las lechugas y también las legumbres. Entre otras especies destacaba el cilantro y el comino. La carne de ternera era muy cara para los civiles, así que normalmente ellos no la consumían, solamente la jerarquía. Ahora, la escritura de esta es muy importante para todas las culturas, puesto que ellos tenían una escritura independiente, aparte que es la cuna de muchos con el papiro y con la escritura en roca. Así, independientemente, crearon tres, que es la escritura jeroglífica, que va desde 3300 a.C. hasta 700 a.C. Estos eran símbolos que representaban objetos y pues servían para designar los sonidos, las letras, las sílabas. También está la escritura hierática, que esta era una forma más estilizada y sencilla para la escritura que se adaptaba en el papiro. La escritura demótica era una forma más abreviada de la escritura hierática. Esta se utilizaba para asuntos muy cotidianos. Estos tres tipos de escrituras fueron descifrados gracias al descubrimiento de la piedra Rosette. Ahora, el arte en la cultura egipcia era un arte que estaba muy relacionado con todo el medio. También es uno de los artes que se va dejando más actualmente. Este arte también se caracterizó por la fijación de pilares o motivos constantes desde el inicio de la historia de Egipto. Ahora pasando a la organización social, esta se dividía en 9, que era el faraón, los nobles, sacerdotes, altos funcionarios, soldados, escribas, comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos. Estos se representaban en una forma de pirámide y obviamente como todos eran dependiendo de cuánto dinero tenías, tu filiación, tu valor. Ahora pasando al derecho en la cultura egipcia, donde hablamos sobre el faraón, la justicia, la jerarquía judicial y todo el ordenamiento, podemos observar, iniciando con el faraón, que el faraón era el título dado al rey del antiguo Egipto y era la máxima autoridad en todos los asuntos jurídicos. Los faraones hasta fueron considerados casi divinos durante las primeras dinastías, puesto que hubo muchos más faraones. Entre los más destacables está Tuntakamón, que fue con total seguridad el faraón más importante de todo Egipto. Después tenemos Amenofis III, Ramsés II, Cleopatra, Keops, que son unos de los más importantes, pues Cleopatra cabe destacar que fue la última. Ahora pasando a la justicia de la cultura egipcia, estaba bajo de la advocación de Mat, que representaba el orden cósmico que hacía posible la vida. Por ello, tanto el Chati, que era el magistrado supremo, como el resto de magistrados y los presidentes eran sacerdotes de esta diosa. Todos ellos ocupaban lo más alto de la jerarquía, obviamente sin pasar al faraón, que era, como ya antes mencionaba, la máxima autoridad. Después pasamos a las fuentes jurídicas, donde se dice que no se ha encontrado aún ningún código de leyes, como en otras culturas, pero aún así hay documentos legales y hay unos que se dividen y aquí los voy a explicar, que son los relativos a cuestionarios familiares o particulares. Estos competen al derecho privado,
salvo cuando se trata de la herencia o de un cargo oficial dentro pues de la familia que se regula por el derecho oficial. Este existía y estaba regulado el divorcio o la adopción, así como se juzgaban los mismos tratos o el adulterio. También tenemos los contratos comerciales y los préstamos. El derecho criminal, el primer paso era la denuncia, colocación de criminal ante el poder, y se han documentado casos que se sitúan en ciudades desde 2600 a.C. Por último tenemos contratos con el palacio o templo. Son oficiales, se regulan en ellos los títulos nobiliarios, el censo y todo lo que tiene que ver. Los sacerdotes, obviamente como en la mayoría de esa época, intervenían en esto. Ejercieron funciones de magistrados y los templos eran palacios de justicia. Ahora pasamos a la jerarquía judicial. El faraón era el primero, que era el dios viviente y el garante del orden y la justicia. El chati, el primer ministro, el mano derecha del faraón. El hati, gobernador de un nomo. El WPYW, que era el tribunal. El dedet, que era consejo local de funcionarios. El sep de primera instancia. El sir se escribía adscrito a la administración de justicia. También aquí, pues como ya antes mencionado, había jefes militares y hacían las sanciones, guardaban el orden en pequeños filtros, en pequeños grupos de su estancia. Ya para finalizar tenemos como conclusión que esta es una de las culturas más extensas y más significativas, puesto que nos han dejado mucho en arquitectura, en escritura, en el arte, sobre su organización judicial y demás. Es una, como ya antes mencionado, es una de muy importancia la cultura. Pues en conclusión mía es una de las culturas que más me gusta, es muy entretenida, la cultura es muy extensa, hay muchas cosas más que hablar, pero resumidamente lo más esencial